Es la continuación de la pasada. Como ya sabemos que estamos bien conectados y se está escuchando, pues en la clase pasada se mencionó algunos eventos de la creación de Dios. En la primera parte vemos que las palabras que se van a estar utilizando, bara, que era crear de la nada. Esa palabra es parte de lo que viene en el examen. La palabra asa, A-S-A, que es crear de lo que ya está hecho. La palabra, cuáles son los 3 actos creativos que aparece en la página, vamos a buscarlo ahora aquí, en la página 16. Esos 3 actos creativos que aparece son cuando él creó los cielos y la tierra, que aparece en el verso 1, que aparece la vida animal, que aparece en el verso 21, y la creación del hombre, que fue en la página 27, donde aparece que él creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, que vemos los primeros actos creativos de Dios dentro de la creación. Ok. En esos momentos estamos hablando de que son datos que son importantes recordar para cuando se desglosen en el examen, que ustedes tengan conocimiento para las respuestas a las preguntas o a los blancos, llena blanco, a lo que sea que venga dentro del examen. La palabra Edén quiere decir una delicia y aparece en la primera dispensación. Quisiera, no sé si se verá bien, y el Señor, van a tener que hacer un cuadriculado, y el Señor, donde le estoy ilustrando, no sé si se ve, si alguien me puede acércalo un poco más, ahí, acércalo. Ok, ¿lo ve? Se ve bien lejos. Okay. Veo una tabla. Exacto, en esta tabla vamos a estar escribiendo la primera dispensación, y en esa primera dispensación va a estar diciendo comienza, termina, cómo se llama esa primera dispensación, que es la edénica, y el periodo, que es la inocencia. Quiere decir que van a estar ilustrando una tabla. Más adelante la voy a estar haciéndola mejor, se la voy a estar pasando a Chiarelli para que Chiarelli se lo pase a cada uno de los hermanos. Eso va a ser un bono que viene en el examen. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque se le va a hacer más fácil memorizar las partes de las 4 dispensaciones que van a estar discutiéndose durante estas próximas clases, y así tener la idea más clara de todo lo que aconteció en estas primeras 4 dispensaciones, que todo redonda en el primer examen que se va a estar dando. En la primera dispensación, que se encuentra en la página 17, nos habla del hombre, que el hombre fue creado en inocencia, colocado en un medio ambiente perfecto, un huerto plantado por el mismo Dios llamado Edén, que quiere decir en el hebreo una delicia, que también viene en el examen. Vive el Señor. Recalco los puntos para que tengan noción y pueden hacer nota del mismo. Lo puso en dicho lugar no para vivir ociosamente, sino para que lo guardase, ejercitando su cuerpo y mente, su alma, en compañerismo con su ayuda idónea. ¿Y quién era su ayuda idónea? Eva. Es decir, que cuando busquemos en el material de estudio apuntamos esos detalles, porque sabemos, aleluya, bien fácil decir, la ayuda idónea era Eva, y el Señor. Aleluya.
en obediencia. O sea que ellos en mutuo acuerdo tuvieron que trabajar en aquel lugar que Dios había creado. La única diferencia era que no sudaban, no había dolor ni había sufrimiento, porque todo era bueno. Ahora dice, con la bendición de Dios, la primera pareja asumió su responsabilidad de llenar la tierra con un orden nuevo y el hombre para sojuzgar y señorear sobre la creación animal y para labrar, guardar y el huerto del paraíso. Como recompensa, se les concedió el privilegio de comer libremente de todas las frutas deliciosas, de todos los árboles en el huerto, todos los árboles con una excepción, una sola excepción. Y así Dios diseñó esta única excepción para que fuese la prueba sencilla de su devoción y obediencia. ¿Cuál era el propósito? Aleluya. Dice ahí bien claro, y así Dios diseñó la única excepción para que fuese la prueba sencilla de su devoción y obediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere de todos nosotros? ¿Verdad? Que seamos obedientes a lo que Él nos está desglosa en su palabra. Dice que de todo del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Vemos que Adán y Eva, cuando comieron, no murieron físicamente, pero se prolongó la vida a un periodo de tiempo. Quiere decir que físicamente no murieron, pero espiritualmente murieron en esa comunión con Dios. Sí hubo una muerte física bajo un periodo de tiempo. La vida del hombre en aquel entonces era 900 años, muchos años de vida. Vemos que eso después fue bajando hasta nuestros días, como dice en el Salmo 90, que la vida del hombre son 70 y el más robusto 80. Por lo tanto, va reduciendo la vida del hombre como tal. El estar sujeto a esta prueba razonable y sencilla significaba la obediencia perfecta y perpetua. Aseguraría a Adán y su simiente la felicidad perfecta, perpetua, el paraíso y la vida inmortal. En otras palabras, si ellos hubieran obedecido a Dios en aquel momento, hubieran sido seres inmortales. No hubiera existido la muerte. Lamentablemente no fue así. Y nosotros estamos pagando los platos rotos, dice el Señor. Porque con acceso al árbol en medio del huerto se nos dice en Génesis 3:22, aleluya, que Dios tuvo que sacarlos del Edén, porque si hubieran comido del árbol de la vida, entonces el pecado hubiera sido para siempre. Pero Dios, conociendo la debilidad del hombre, por eso tuvo que sacarlos del Edén. Ahí dice, él pudiera haber vivido para siempre. Por otro lado, Dios les amonestó que el castigo de la desobediencia sería la muerte espiritual. Al estudiar la palabra de Dios, llegamos a la conclusión que el mal ya existía en el universo. Existía ya una compañía de seres inteligentes de los cuales Satanás era el jefe, poseyendo aquel poder misterioso que llamamos la tentación. Y nosotros estamos sujetos a las tentaciones. O sea, cada uno de los que estamos presentes hoy en día nos dice en 1 Corintios 10:13, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que para este tiempo nosotros tenemos el conocimiento que las tentaciones van a venir, pero Dios
aleluya, en su amor, en su misericordia, siempre va a estar cuidando, aleluya, de su creación. Él no nos va a tentar más allá de lo que nosotros no podemos soportar. En aquel momento sabemos que Satanás, aleluya, tentó a Eva. ¿Qué dice al respecto? Poseyendo aquel poder misterioso, llamamos la tentación, o tratando de influir en otros para transgredir la voluntad de Dios, tal como ellos mismos habían transgredido cuando estaban en su primer estado. Asumiendo la forma de una serpiente, este espíritu caído ingenió conseguir la ruina del hombre por medio de Eva. ¿Se escucha? Amén. Sí, se escucha. Aleluya por eso. Por la astucia del diablo, Eva tomó la fruta prohibida. Aquí aprendemos la lección que el poder del tentador es limitada. Escuchamos bien esto. Repito, aquí aprendemos la lección que el poder del tentador es limitada. O sea, Satanás está limitado. ¿Por qué? Satanás no puede forzar la transgresión. Él no puede obligarte a ti a que tú peques. Dice ahí, Eva tomó, fue su propia elección, tomó su propia elección y el acto voluntario. En otras palabras, tanto a Eva como a Adán tomaron su propia decisión en comer del árbol del bien y del mal. Nadie los obligó. Ellos mismos tomaron la decisión. De que fueron tentados, sí, Satanás, que el Señor los reprenda, él tentó a través de lo que estaba creado ya. Por lo tanto, esa es una de las preguntas que va a venir en el examen. ¿Sabe? ¿Cómo es posible que estando en aquel lugar todo era bueno, todo era hermoso, todo lo que había era santidad, mas sin embargo Satanás con su astucia logró engañar a Eva para provocarla a ser seducida, tentada y caer de la gracia de Dios y morir espiritualmente? En esa comunión se separó la comunión con el Creador. ¿Qué nos dice esto? Dice el Señor, en el día en que desobedecieron, tal como Dios les había tan solamente amonestado, la muerte física y espiritual llegó a ser su herencia. El cuerpo llegó a estar sujeto a la muerte temporal y el alma igual manera perdió su comunión con Dios. En otras palabras, murió espiritualmente. Vemos que Dios siempre, cuando desde un principio había un libre albedrío, este libre albedrío fue lo que hizo que Eva cayera, porque ella tomó su propia decisión. De este cambio operado, Adán dio prueba inmediata, mostrando por su conducta que la comunión y la vida espiritual se había extinguido de su alma, de tal manera que huyó. O sea, la primera reacción a la desobediencia, al pecar, lo que hizo fue esconderse. Y eso pasa en la vida real. Cuando nosotros cometemos una falta, tratamos de ocultarnos, lo primero, de la presencia del Señor, de la cual nadie puede esconderse. Y se esforzó en esconderse de la presencia de Jehová. Dios inmediatamente dictó sentencia, comenzando el pecado, donde el pecado comenzó con la serpiente, que fue el personaje que utilizó Satanás para engañar a Eva. Vino el juicio contra la serpiente. Se cree que en el comienzo la serpiente caminaba erguida. Ahora, lamentablemente,
camina arrastrándose y comiendo del polvo de la tierra. Fueron las consecuencias de la desobediencia. También vino consecuencia sobre Eva, donde tendría que dar a luz con dolores. Tercero, vino consecuencia sobre Adán, por cuanto ahora tenía que trabajar y ganarse el fruto con el sudor de su frente. Así prosigue la escritura mencionando, aleluya, como el castigo del alma en un estado futuro y eterno por una aplicación positiva de la ira divina y nada sino una intervención de la misericordia suficientemente grande para satisfacer las demandas de la justicia, porque Dios siempre va a demandar justicia. Pudiera salvar de este castigo eterno que las escrituras describen como la muerte segunda, y describe esta muerte segunda en Apocalipsis capítulo 20, donde menciona, gloria al Señor, en Apocalipsis capítulo 20, quiero que si pueden, si tienen a la Biblia a la mano, que puedan buscar este Apocalipsis capítulo 20 para leer los versos que está citando aquí. Apocalipsis 20 del 11 al 15 y lee de la siguiente forma. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Y el mar entregó los muertos que había en la muerte, en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y especifica claramente que esa es la muerte segunda. En otras palabras, vemos que es al final de los tiempos, donde todos los muertos serán entregados, y ahí en ese lugar será la segunda muerte. No voy a entrar en detalle de cuál es la primera, pero sí lo especifica, vive el Señor. Pero aquí vemos, gloria al Señor, que esta muerte fue preparada para todos los que están en pecado desde la creación hasta nuestros días, aún después de la gran tribulación, aún después, aleluya, del milenio. Ahí serán entregados todos los muertos, vive el Señor, lo que se conoce como el juicio final. Ahora, dice aquí en la primera dispensación, que se encuentra en la página 17, gloria al Señor, y los querubines y una... La creación del hombre. En lo que habla aquí de las narraciones bíblicas, o sea, los textos que respaldan esa primera dispensación, están escritos los diferentes momentos que ya redactamos, y cuando pasamos a la, aleluya, a la primera dispensación, donde los ilustra, los dibujos en la página 4
habla de la creación del hombre como el primer evento que comienza la primera dispensación. Esa primera dispensación comienza con la creación del hombre. Si pasamos a la página 4, los que tienen el documento que la hermana Chiarelli le concedió o le repartió a cada uno, hay unos dibujos ahí bien claros donde habla de la creación del hombre. Ahí comienza la primera dispensación. La primera dispensación termina con el juicio de la expulsión. O sea, tan pronto ellos que fueron creados, inmediatamente que cayeron en pecado, si se fijan, tiene uno, la creación del hombre. Segundo, la dispensación termina con el juicio de la expulsión. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirle, que cada dispensación comienza con una bendición, como fue la creación de ellos, de Adán y Eva, pero termina con un juicio que culmina con la expulsión de ellos mismos del huerto del Edén. Ahora, esa primera dispensación, ¿cómo se llama? Se llama la dispensación edénica del Edén. ¿Y cómo se llama ese periodo? El periodo de la inocencia, porque ellos eran inocentes, no tenían conocimiento del bien y el mal. Pero cuando ellos cayeron, que fueron expulsados, ahora sí tenían el conocimiento del bien y el mal. Por lo tanto, la creación o la primera dispensación comienza con la creación del hombre y culmina con el juicio de la expulsión de ese lugar. Si se fija en el dibujo que está ahí, vemos cuando ellos comieron, hubo la separación del árbol de la vida. Pregunto ahora una pregunta que va a ser la asignación. Quiero que apunten, vive Jesús, estas 3 preguntas que están dentro del material que leímos. 3 preguntas. ¿Cuál fue el propósito de Dios en someterlos a una prueba tan sencilla como la de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal? Primera pregunta. Como sé que se está grabando, lo pueden utilizar luego. Segunda pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubieran comido del árbol de la vida? Segunda pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubieran comido del árbol de la vida? Tercera pregunta. ¿Qué aprendemos de la astucia del diablo al inducir a Eva a comer del fruto prohibido? Repito, ¿qué aprendemos de la astucia del diablo al inducir a Eva a comer del fruto prohibido? Esas 3 preguntas, y el Señor, yo le voy a estar dando, aleluya, una dirección de email que es en .nasirapr@gmail.com. Ese va a ser el email para ustedes enviarme las asignaciones ya hechas. Pastor, repita la dirección para copiarla aquí. Ok. en .nasirapr@gmail.com. Perfecto. Está en la cajita de los comentarios. Recuerden que la clase se está grabando. Amén. No se me frustren si no les da tiempo de escribir. Es que hay que darle un poquito ligerito para que él le dé tiempo de cubrir el material. Amén. Amén. Eso quiere decir
que esta primera dispensación, esas 3 preguntas, están precisamente dentro del material que está en la hoja que nuestra hermana le envió a cada uno. A través de esa información, ustedes van a sacar la respuesta. ¿Y por qué doy estas preguntas? Porque estas preguntas van a venir en el examen. Y así se le va haciendo más fácil trayendo la respuesta. Recuérdense que aquí nosotros es poder tener una noción más amplia, y el Señor, de lo que el Señor en el principio, y el Señor comenzó a hacer con su creación, esa relación que había, ese amor, esa paz, esa comunión que había. En el principio lamentablemente, fue interrumpida por la desobediencia a través de la tentación que Satanás puso en el camino de Adán y Eva. Por lo tanto, nosotros no entramos en Génesis y antes de Génesis, ni de Apocalipsis después. Estamos en Génesis. Me estoy explicando, claro, para que podamos entender que van a venir falsos maestros engañadores que van a tratar de que nosotros como iglesia vayamos al pasado. Nosotros tenemos, aleluya, un conocimiento, aleluya, que en el principio creó los cielos y la tierra. Hello. En ese verso pueden haber millones de años. Pueden haberlo. Ahora, para usted, para mí, que somos la iglesia del Señor, sabemos que bíblicamente lo que hay son 6,000 años de historia bíblica. Ahora, en el primero y segundo verso hay millones de años. Hablamos de la creación, Dios creó los cielos y la tierra, e inmediatamente un desorden. En ese desorden que Dios comenzó luego en el verso 3, que a renovar nuevamente todo. Porque dice el verso 3 del libro de Génesis 1:3, inmediatamente, claro, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Luego de la primera dispensación, que termina con la expulsión de ambos, en el diagrama que estamos viendo, el dibujo, cuando vemos el ángel expulsándolos a ellos, detrás del ángel vemos el árbol de la vida. ¿Qué hubiera acontecido si Adán y Eva hubieran comido de ese árbol? Entonces las cosas hubieran sido totalmente diferentes, porque ese pecado hubiera sido para la eternidad. Por lo tanto, Dios sabiamente los expulsó y puso una espada de fuego, aleluya, protegiendo el Edén, ese paraíso, aleluya. Y inmediatamente vemos una línea roja que sale de la promesa de Génesis 3:15. Esa promesa que Dios es la primera promesa de redención, la primera promesa para nuestra salvación. Génesis 3:15 dice de la siguiente forma, vive el Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vive el Señor. La serpiente, gloria al Señor, creía que iba a salirse con la suya. Ha costado tiempo, ¿verdad? ¿Qué quiere decirnos esta? Génesis 3:15 dice, Dios promete traer un redentor a la simiente de la mujer. ¿Que quién es? Jesucristo.
será completamente humano, pero concebido divinamente. O sea, ella concibió, como dice en Lucas capítulo 1, ella concibió, aleluya, a Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. La simiente de la mujer pisó la cabeza de Satanás, que el Señor lo reprenda, declarando su DJ en aquel momento. Es decir, que ya en Génesis 3:15 comienza, aleluya, a través de esa promesa, vamos a ver a través del gesto de las dispensaciones que vamos a estar dando lectura, vamos a estar viendo la promesa de la redención a través de Jesucristo y a través de las diferentes genealogías. Vemos, gloria al Señor, que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, pero los primeros 2, Caín y Abel, Caín era el primogénito y Abel fue el segundo. El sacrificio de Abel fue de mayor agrado y esto provocó celo a Caín, provocándolo a matar a su propio hermano. Hermano, nosotros como iglesia vamos a tener batallas espirituales, tendremos lucha, pero las obras de la carne y los frutos del espíritu estuvieron operando desde el comienzo, porque el amor se reflejaba en la vida de Abel, mientras que el odio, la ira, que estaba el celo en el corazón de Caín, no pudo dar lo mejor de él, porque estaba interfiriendo la carne. Dios siempre va a tratar con nosotros por medio de su espíritu. Y nosotros, nuestro espíritu que se comunica con el Espíritu Santo, aleluya, va a traer esa comunión con el Altísimo. Desde un principio, nosotros como iglesia, más que dar un conocimiento, es llevar al pueblo a una comunión con el Altísimo. Dios no tiene comunión con la carne. Nosotros como iglesia tenemos que quebrantar esta carne. Tenemos que mantener un espíritu de adoración, de búsqueda, aleluya, como Abel. Le costó la muerte por la envidia y los celos, porque desde un comienzo Satanás trató de impedir toda la voluntad de Dios. Pero él trató, pero Dios, aleluya, conociendo el corazón, permitió que Eva tuviera un tercer hijo. Y el Señor, que se llamó Set, que quiere decir sustituto. Set quiere decir sustituto. Y a través de Set continúa entonces la línea roja que aparece en el periodo de la segunda dispensación. La segunda dispensación comienza y empieza con qué, aleluya, dice ahí bien claro, con la promesa de Génesis 3:15. La segunda dispensación comienza con la promesa de Génesis 3:15, pero termina con un diluvio. Quiere decir que tan pronto, aleluya, Adán, Caín mató a su hermano, Set continuó propagando la humanidad. Y si vemos el dibujo de la segunda dispensación que está en la página 5, vemos que en esta multitud de personas que está tratando de ilustrar la página, no sé si estamos en tiempo. Sí, estamos en tiempo, quedan 20 minutos. Ok, pues esa multitud que está ilustrando ahí fue creciendo y multiplicándose, pero también la maldad siguió creciendo. Una vez la maldad siguió creciendo, Dios determinó en el capítulo 6, aleluya, acabar con la humanidad. Pero gracias a Dios, había un hombre que se llamaba Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, como también nosotros
queremos hallar gracia ante los ojos de Dios, manteniendo esa comunión en el Espíritu con nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Aleluya. Por eso vemos que la segunda dispensación termina con el juicio del diluvio. Por lo tanto, la primera dispensación comenzó con la creación del hombre, pero culminó con la expulsión del paraíso. La segunda dispensación comienza con la promesa, Génesis 3:15. Y en esa línea roja, lo que estamos viendo es la línea mesiánica de Abel, Set, Noé, y por ahí sigue los más, la prole a medida que vayamos estudiando las demás dispensaciones. Vive el Señor. Es decir, que vamos a seguir nosotros esa línea donde se mencionan unos nombres: Enoch, Cainán, Malael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, hasta llegar hasta Noé. Vive el Señor. Ahí termina la segunda dispensación, que termina con el diluvio. Ahora vamos a pasar a las preguntas que tengan. Aleluya. Aleluya. Ahí les compartí ahora la foto, ¿verdad?, de la segunda dispensación, y más adelante les voy a estar compartiendo la página 18, creo que es 18 y 19, que habla de la segunda y la tercera dispensación. Amén. Así que aprovechen ahora el momento de preguntas. Podemos hacer las preguntas, ¿no? Amén. Sí, sabemos, ¿verdad?, que dentro de la creación del hombre, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, obviamente, el Señor los envió a que que llenara la tierra, ¿no? Amén. No sabemos, o sea, no sabemos el tiempo que eso ocurrió. O sea, eso pudo haber ocurrido muchísimos años en que Eva haya caído en la tentación, ¿no? Sí. Y entonces yo entiendo, ¿verdad?, que cuando la Biblia nos habla de Caín, nos habla de Abel, es porque no va a hablar de toda la gente que nació en todo ese tiempo, sino las personas que más influyeron en la historia, que fueron ellos y Sem, porque de ahí viene la descendencia de Jesús, ¿ves? Pero el tiempo que hubo entre que el hombre fue creado a la caída al pecado, pudo haberlo ocurrido muchísimos años, ¿no, hermano pastor? Correcto. Es correcto. Y siento que el periodo de vida de estas personas, sabemos, por ejemplo, Adán, fueron 930 años. O sea, no fueron 2 días. ¿En qué momento de esos 930 años él tuvo a Caín y Abel? Tiene que haber sido para el comienzo de sus años. Luego tuvieron las mujeres, porque la Biblia no menciona nombre, solamente el nombre de Eva como mujer, no menciona las hijas. Siempre es un rasgo característico de la escritura mencionar los nombres de los varones, pero sí se mencionan cuando vemos la genealogía, lo vamos a ver más adelante, que sí se mencionan algunos nombres de algunas mujeres. Ahora, el tiempo exacto es un tiempo desconocido para nosotros. Como tú especificaste, Dios lo que quiere primeramente es que tengamos una noción clara de que el momento que hubo esos conflictos entre sus hijos de Caín y Abel,
No dice la edad que tenía, ni dice tampoco el nombre de otras personas, sino hasta que nació Set después de la muerte de su hermano Abel. Sí, pero vemos que más Bueno. adelante mata a Abel, y Dios le da la encomienda, o sea, lo castiga por haber matado a su hermano, y que le Amén. dice, errante serás en la tierra. Y dice más adelante, y conoció a Abel a una mujer y se casó. O sea que Amén. de esta dispensación hubo un tiempo entiendo yo que no había tiempo, ¿no? Para el hombre. Como yo lo veo, es como que el hombre desde que comienza, que cae de la gracia de Dios, es que comienza a cumplir años, ¿no? Porque creo yo que es así, ¿no? ¿Puedo hablar? Entendemos. No se oye, pastor. ¿Perdón? Habla uno a la vez porque si no Ok, se corta la porque comunicación. en ese momento, lo que entendemos nosotros es que cuando en aquel momento a Caín mató a su hermano, no se menciona si ya habían hijos, que ellos ya estaban, y dice que cuando Caín salió, que fue desterrado, él conoció a la mujer, él. Aleluya, no menciona nombre, solamente la mujer más adelante se menciona, pero vemos que ese comienzo fue entre la edad de Caín, perdón, de Abel, de Adán, que tenía 930 años, hasta el comienzo de sus días. Quiere decir que durante esos años de 930 años hubo una prole que provenía de Adán. En aquel entonces se podía casar con sus hermanas para ese tiempo. Y eso era parte de la prole, donde Caín conoció a esta mujer. Si tenían 500 años, 600 años, la Biblia no especifica, ¿sabe? En el momento que él la conoció, no se determina la edad de Caín como tal. Que habían transcurrido ¿cuántos años? No lo sabemos. Pero sí sabemos que la edad que tenía Adán murió de 930 años. Es decir, que por lo tanto, en eso sí había una genealogía de personas que habían nacido, hombres y mujeres, pero no se especifica nombre. Set fue la tercera persona donde se le conoció como Set, como el sustituto de Abel. Y él enfatiza esto. Él lo está diciendo para que nosotros tengamos conciencia que el propósito de Dios, Satanás no lo podía interferir, porque a través de Seth es que sigue la línea mesiánica. Ese es el propósito. Y es en esto que el hombre tiene que ver, que Dios está enfatizando, para que nosotros veamos que había un camino para la salvación, y era a través de Jesucristo. Pero él está cogiendo hombres, aleluya, santos, hombres que estaban en comunión con él, hombres que daban esa alabanza, esa adoración a Dios. Pero no menciona, no entra en detalles de edades ni de personas que fueron o que nacieron durante ese periodo de nacimiento después de Adán y Eva hasta esos 930 años. ¿Y cuántas personas nacen en 930 años? Póngase a pensar solamente esa pregunta. Se fueron multiplicando poco a poco y vemos que ahí surge, y el Señor, el momento donde Caín conoció a esa mujer. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, pastor. Amén.
No sé si está satisfecho con la pregunta, contesta, pero si tiene alguna otra pregunta, algún otro hermano. Pues ya yo le dejé 3 preguntas que están dentro del material de la primera dispensación. Para la próxima clase estaremos mencionando alguna otra pregunta de la segunda dispensación que tocamos por encima, porque no entré directamente a la página de discusión de la página 17, que habla de la página 18 de la página de la segunda dispensación. Pueden leerla hasta la próxima clase y así estar preparado para cuando estemos dando la clase puedan tener una noción clara de lo que se va a estar hablando. No sé si el tiempo que tengo. Amén. Faltan 7 minutitos. Quería compartirle a los hermanos que ese material de discusión de la segunda dispensación lo voy a compartir más adelante esta noche, ya cuando terminemos aquí. Van a estar recibiendo eso. Y pastor, ¿usted quiere que envíe el de la tercera dispensación también? Sí, es bueno. Ok, pues le voy a enviar la segunda y la tercera dispensación, el material de discusión y también la foto, ¿verdad? Esa que compartí ahorita, ahí en la pantalla se las envié también para que la tengan. Déjame ver si yo puedo hacer esta tabla más mejor, porque no se ve, no sé si para ustedes se ve. O si quiere, envíeme una foto para yo poder verla y entonces yo la preparo acá y la envío. O las líneas las puede dibujar en Magimarker negro y así se puede identificar a través de lo que quiero hacer. Ok. Pastora, perdón, y yo le hago una pregunta. Las personas nuevas que entraron hoy, ¿usted les va a mandar el material por el WhatsApp o por el correo electrónico de ella? Amada, ya yo le envié todo ese material a su WhatsApp. Ya yo me comuniqué con cada una de ellas aparte. Hoy tenemos tres personas nuevas, pastor. Gloria a Dios. Pregunta en confianza. Sí, yo tengo una pregunta, pastor Ariel. Dígame. Es con relación a la asignación. La pregunta número 2 como que me tiene duda. De la primera dispensación. No, en la tarea que nos dio, la pregunta número 2. Ok. Dice, la segunda pregunta dice, ¿qué hubiera pasado si hubieran comido del árbol de la vida? ¿Sabe que ellos comieron del árbol del bien y del mal? Y ahí perdieron esa comunión. Okay. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran comido del árbol de la vida? Porque eran 2 frutos de los cuales ellos no podían comer, y el árbol del bien y del mal. Pero ellos comieron del árbol del bien y del mal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran comido del árbol de la vida? La respuesta está en el mismo material. Dios me la bendiga. Gracias. Amén, amén. Mire el Señor. Pastor. Dígame. Pastor, esa pregunta es si hubiesen comido del árbol de la vida después de haber comido del árbol del bien y del mal. Eso es correcto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Algo iba a pasar, pero Dios sabiamente, antes de que comieran de ese árbol, los expulsó para evitar algo. ¿Qué fue lo que Dios evitó? Que ellos los tuvo que sacar del Edén. Nosotros sabemos, aleluya. Pero ahí lo dice bien claro en ese material. Y como Dios es sabio para impedir de que cayeran en la tentación,
pues Dios nos guardó siempre. Como dije primero, va a haber, Dios nos va a guardar de las tentaciones. Precisamente en el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 12 dice: bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, que por eso, dice el Señor, la tentación va a venir. Dios no va, porque Dios te ha dado un libre albedrío tanto a toda la humanidad para que tome decisiones. Y Dios no quiere nada obligatorio. Dios quiere un corazón dispuesto a servirle, a buscarle, a amarlo. Aleluya. Por eso estamos estudiando la palabra. Porque lo amamos, porque queremos saber más de él. Nosotros no lo sabemos todo, pero el que lo sabe todo nos ayuda a comprender su palabra. No. Hay algunas cosas que van a quedar lagunas, pero hello, estamos en victoria. Dígame. Amén. Pastor, buenas noches. ¿Cómo le va? No llegué a anotar la primera pregunta. Tengo la 2 y la 3, pero la primera no pude anotarla. No, pues rápido, aquí está. Dice: ¿cuál fue el propósito de Dios en someterlos a una prueba tan sencilla como la de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Cuál fue el propósito? Porque hubo un propósito. Dios es un Dios de propósito. Y él tenía un propósito, el ponerlos allí y que no comieran de ese árbol. Era una prueba sencilla. Ahí nos va a decir en ese material cuál fue ese propósito. Amén, amén. Ya queda un Y minutito. esto va con amor. Aleluya, se me acabó el tiempo. Se acabó lo que se daba. Amén. Hoy, esta noche voy a estar trabajando en el video para poder subirlo lo más pronto posible y que puedan tener suficiente tiempo de volver a escucharlo. Creo que recibí algunos comentarios del primer video, yo lo vi y se ve y se escucha muy bien. Así que nada, tienen eso ahí, eso es tremenda bendición. ¿Verdad? Y le agradecemos en el corazón a nuestro amado pastor por Amén. compartir este conocimiento. Y entonces la asignación, para aclarar, la asignación que era para hoy la enviamos al correo electrónico, ¿correcto? Amén. Y la próxima también. La próxima también. Ok, amén, amén. Amén, amén. Bueno, pues le amamos, pastor, le dejamos ir para que pueda entonces conectarse con su próximo grupo. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos, para adelante y para el cielo. Un fuerte abrazo. Vamos, Amén. amén. Dios los bendiga a todos.